Bueno, en la clase de hoy vamos a empezar con otro nivel de organización, que es la comunidad. Lo que vamos a ver es una introducción a la ecología de comunidades, el concepto de comunidad, cuáles son los principales factores que determinan la composición de las comunidades, después los vamos a ir analizando con más detalle a lo largo de las clases, las distintas visiones de los investigadores acerca de la naturaleza de las comunidades y vamos a ver los atributos que describen a las comunidades. Bueno, la ecología de comunidades involucra el concepto de comunidad, los atributos, el estudio de los procesos que ocurren a escala comunitaria, como las interacciones entre los organismos y con el medio, y la dinámica espacial y temporal, o sea, los cambios que hay en el espacio y en el tiempo en las comunidades. Y también vamos a analizar, también se analiza qué es lo que determina la estructura y la diversidad de las comunidades. Hay distintas definiciones que tienen que ver con el concepto de comunidad. Jaksic en 1981 habla de ensamble y, por otro lado, Jaksic y Marone hablan de comunidad. En el ensamble consideran que es un conjunto de especies que pueden interactuar o no, en forma directa o indirecta, pero que es un conjunto de individuos de distintas especies que conviven en un tiempo y lugar. Es parecido al concepto de población, en que era un conjunto de individuos de la misma especie, pero acá estamos hablando de conjuntos de individuos de distintas especies. En cambio, cuando hablan de la comunidad, se refieren a un conjunto de poblaciones de distintas especies que interactúan, que pertenecen a distintos niveles tróficos y que conviven en un lugar y tiempo determinado. O sea que en el concepto de comunidad estamos involucrando distintas especies, distintos niveles tróficos, que pueden abarcar distintas escalas espaciales y pueden abarcar distintas escalas temporales. Una comunidad va a tener una estructura, que son los factores que la describen, como por ejemplo el número de especies presentes, la cantidad de niveles tróficos, las abundancias relativas de las distintas especies y qué tipos de especies están presentes. En cambio, cuando hablamos de la organización de la comunidad, nos referimos a cómo son las interacciones de los distintos componentes de la comunidad, o sea, de los individuos de las distintas especies, y con el medio, y en un plano espacio-temporal, o sea, cómo es esta interacción determinada por el espacio y el tiempo. El conjunto de especies que van a coexistir en un lugar va a depender, por un lado, de las características del medio ambiente, de factores históricos y topográficos que determinan que las especies hayan podido llegar al lugar, y de las interacciones entre las especies. O sea, el ambiente tiene que tener las condiciones y recursos que le permitan a las especies que están presentes desarrollar poblaciones a densidades mayores que cero. O sea, el primer filtro que tenemos para el conjunto de especies que pueden llegar a estar en un lugar es que se cumplan los requerimientos de nicho ecológico. O sea, el conjunto de especies que va a estar es porque se cumplen los requerimientos de su nicho. Pero puede ser que un ambiente sea completamente favorable para una especie y sin embargo no está presente porque esa especie, por ejemplo, evolucionó en un lugar alejado. Acá tenemos ejemplos de muchas especies que no estaban presentes en América y fueron traídas y prosperaron perfectamente. O sea, no estaban en el lugar aunque se cumplían sus requerimientos de nicho, simplemente porque había aparecido la especie en otro lugar que estaba alejado y había factores geográficos que hacían que no hubiera podido colonizar el lugar. Pero una vez que tenemos que estas especies pueden haber llegado al lugar o evolucionaron en el lugar y se cumplen los requerimientos de nicho, por otro lado, las interacciones entre las distintas especies pueden hacer que algunas queden y otras no. O sea, podemos tener interacciones negativas entre especies, que si son, por ejemplo, dos especies muy parecidas, no van a estar presentes en el mismo lugar debido a la competencia, o puede ser al contrario, que haya una especie que es un polinizador que necesita determinadas flores. Si las flores no están, este polinizador tampoco va a subsistir. O sea,
Las interacciones positivas y negativas entre especies también van a determinar cuál es el conjunto que en definitiva va a quedar en un determinado lugar. A lo largo de la historia de la ecología de comunidades hubo distintas visiones acerca de la naturaleza de la comunidad. La visión clásica de Clements, que se llama ontología holística u organísmica, considera que las comunidades no son una abstracción de los ecólogos, sino que tienen una naturaleza real. Clements considera que las comunidades son como superorganismos que existen y que son sistemas que están integrados, coordinados y autorregulados. Y también considera que las interacciones entre las especies son fundamentales para el funcionamiento de la comunidad y para determinar la composición de la comunidad. Whitaker define una comunidad natural como un ensamble de poblaciones de plantas, animales, bacterias y hongos que viven en un ambiente e interactúan entre sí, formando un sistema viviente distintivo, con su propia composición, estructura, relaciones ambientales, desarrollo y función. Se los leí entero, es un poco plomo, pero porque es importante. O sea, en esta visión está como sobreentendido que un determinado ambiente va a tener un conjunto distintivo de especies que lo va a caracterizar. Entonces, si nosotros vamos a ambientes parecidos en distintos sitios, vamos a encontrar una comunidad semejante. De acuerdo a la visión de Clements, en que tenemos que los conjuntos de especies que caracterizan a las comunidades son característicos y fijos, tenemos que el valor de importancia que representaría la abundancia de cada una de las especies va a variar, por ejemplo, a lo largo de un gradiente ambiental. Acá las distintas líneas lo que representan son distintas especies. Por ejemplo, C2 es una comunidad 2 que está caracterizada por la presencia de un conjunto de especies, con una dominante y otras menos abundantes. Este conjunto de especies es diferente, prácticamente no se superpone con el de la comunidad 3 o con una comunidad 4. O sea que acá tenemos conjuntos bien distintos de especies que caracterizan a estas 4 comunidades. También podría ser que la variación de las abundancias fuera menos abrupto y tendríamos un gráfico parecido al de arriba, pero con curvas más atenuadas. Pero acá en los dos casos estamos de acuerdo a lo que se esperaría según la visión de Clements. Por otro lado, tenemos la visión de los que adhieren a la ontología individualista o atomista. Uno de los principales exponentes fue Gleason, un ecólogo norteamericano, que considera que si uno encuentra un determinado conjunto de especies en un sitio, es simplemente porque esas especies coinciden en sus requerimientos de nicho. O sea, el conjunto que nosotros tenemos en un sitio húmedo, por ejemplo, está determinado porque por las condiciones de humedad. Entonces vamos a encontrar un conjunto de especies que están adaptadas a condiciones húmedas. No sé, en un humedal encontramos un conjunto de especies que están adaptadas a la inundación, a bajo tenor de oxígeno para las raíces, a tener hojas flotantes, un determinado conjunto de adaptaciones y el conjunto de especies que están en ese lugar está más que nada determinado por las características del sitio y no porque haya una interacción entre ellas. O sea, este grupo de autores lo que considera es que las comunidades en realidad no son un sistema integrado, sino que son un conjunto de especies que están conviviendo en determinado lugar porque ese lugar es adecuado para su desarrollo. Bueno, por último hay una visión más integradora, llamada sistémica o funcional, que considera que las comunidades existen, comunidades funcionales, o sea, que son el resultado de interacciones entre los distintos componentes, y que ese funcionamiento depende de la composición de especies, del medio ambiente y de las interacciones o las relaciones que haya entre los distintos componentes.
Algunas características de los acercamientos de estudio para las comunidades que por ahí son diferentes de los acercamientos en poblaciones son la descripción de patrones. Los patrones son conjuntos de observaciones que se repiten en una escala de tiempo o en una escala espacial. Fue común la observación de patrones que llevó al planteo de las hipótesis acerca de por qué se presentaban esos patrones. Y bueno, y luego la puesta a prueba de hipótesis. Ejemplos típicos de estudios en comunidades son estudios en las zonas intermareales, o sea, las zonas a donde en algunas horas llega la marea y otras el mar se retira. Un patrón observado fue que en los lugares donde había estrella de mar había gran diversidad de especies de invertebrados sésiles, pero si la estrella de mar estaba ausente, dominaban los mejillones, o sea, había muy poca diversidad específica. Eso llevó a plantear la hipótesis de que cuando la estrella de mar está ausente, el mejillón crece mucho sin control y domina competitivamente a las otras especies y las excluye. Entonces se llega a una dominancia de mejillones. Y la puesta a prueba de hipótesis, en este caso con organismos sésiles, era relativamente fácil, era remover el mejillón en los lugares de donde estaba, y observar los cambios en la composición, cómo respondían las restantes especies. Bueno, dijimos que las comunidades las podemos definir a distintas escalas espaciales y temporales también. Por ejemplo, la escala más grande que tenemos en cuenta son los biomas. Los biomas son comunidades características de grandes regiones climáticas y las características de los biomas están determinadas principalmente por la precipitación y la temperatura, o sea, serían los factores que más influyen sobre la composición específica y la fisonomía de las comunidades. Pero, a su vez, dentro de los biomas, que abarcan grandes regiones climáticas, podemos definir comunidades a escalas más chicas. Y, a su vez, bueno, estas van a estar determinadas por las condiciones del suelo, la topografía o el microclima. O sea, a una escala menor, yo voy a tener que los factores que determinan la composición de las comunidades va a ser diferente que a escalas más grandes. O sea, este bioma de bosque lluvioso lo podemos encontrar en continentes diferentes, tanto en el Asia como en el África, como en América. Lo mismo para los biomas de hielos perpetuos o biomas de tundra, que pueden estar en el norte de Europa o en Siberia, en el norte de Asia, o también en Canadá, en Norteamérica. Entonces, los procesos que operan en las comunidades que estamos definiendo a distintas escalas pueden ser diferentes. Ya habíamos dicho que a una escala regional, a escala de grandes regiones climáticas, las especies que van a estar presentes van a estar determinadas justamente por el clima. Por ejemplo, si nosotros vemos en la Argentina, vemos que la vegetación cambia en un gradiente oeste-este en la Patagonia, debido principalmente a la cantidad de precipitaciones. Mientras que si nos vamos a una localidad particular, el conjunto de especies que están presentes va a depender del ambiente, de las variaciones ambientales en una escala más chica, y también van a depender de las interacciones entre los individuos de las distintas especies. Entonces, la escala en la que nosotros estudiemos algún proceso de la comunidad va a influir sobre los resultados y las conclusiones que saquemos del trabajo. No tendría sentido decir que la competencia no influye sobre la composición de las comunidades si yo estoy trabajando en una escala regional donde el efecto de la competencia no se puede llegar a ver porque los individuos no van a coexistir. Ese fenómeno se puede observar solamente en una escala pequeña, donde los distintos individuos
están coexistiendo e interactuando. Debido a que sobre las composiciones de las comunidades van a influir las interacciones entre las especies, como por ejemplo la competencia, porque los individuos comparten recursos, se hacen sombra, o sea, una planta que crece abajo en un bosque está limitada en cuanto a la luz. Hay otras relaciones, como por ejemplo las tróficas, que se comen unas a otras, o a su vez hay relaciones de beneficio mutuo, como la protocooperación y el mutualismo. Debido a estas interacciones, el conjunto de especies que va a coexistir en una comunidad no es un subconjunto al azar del conjunto posible de especies, o sea, no va a haber cualquier tipo de especies coexistiendo. Por ejemplo, ya habíamos visto que, de acuerdo al principio de exclusión competitiva, dos especies que compartan su nicho no van a poder coexistir. Entonces, si hay dos especies muy semejantes, no van a formar parte de una misma comunidad. También, si no existe la presa para un predador, donde no esté la presa, tampoco va a estar el predador. Yo no puedo agarrar al azar y meter cualquier tipo de especies. Y lo mismo habíamos dicho el ejemplo antes de un polinizador que necesita que esté presente la planta, o al revés, hay plantas que son muy dependientes de la presencia del polinizador. Y entonces van a tender a estar juntas. Uno las va a observar que coexisten, y donde no hay una, no va a estar la otra tampoco. A su vez, es importante tener en cuenta que las interacciones entre las especies no siempre son directas, o sea que se causan un efecto directo. Últimamente se está prestando bastante atención a un proceso que se llama de mutualismo aparente. Parece que dos especies se favorecieran mutuamente, pero en realidad esta aparente relación positiva está mediada por una interacción con otra especie. Por ejemplo, los castores tiran árboles, y estos brotes, los brotes que surgen de los árboles caídos, tienen un compuesto químico y afecta a los castores y favorece a un insecto. Entonces, parece que hubiera una relación positiva entre el castor y el insecto herbívoro, pero en realidad es mediado por el brote del árbol. A su vez, hay casos en que se produce una competencia aparente entre especies. Acá hay un ejemplo, en la figura de arriba ven que hay una especie, como una florcita amarilla, que se llama brassica, acá conocida como la colza, de la que se saca aceite, colza o navisa también se le dice, es una crucífera, y que se observa que donde crece la brassica no crece una planta que se llama nacela, que acá antes se llamaba stipa, es una gramínea. Entonces parece que hubiera una relación negativa entre la brassica y la nacela. Pero lo que se observó al analizar más en detalle esta interacción era que la aparente competencia entre brassica y nacela estaba mediada por la presencia de los roedores. Los roedores utilizan a la brassica como refugio, del cual salen y consumen a la nacela. Entonces, cerca de la brassica, la nacela crece menos por el consumo por los ratones. Si uno saca a los ratones, ve que la nacela crece cerca de la brassica, o sea que no hay una interacción negativa entre ellas, sino que era mediada por la presencia de los ratones. Bueno, vamos a pasar a analizar un poco los atributos con los cuales vamos a describir una comunidad. Más adelante, en otras clases, vamos a analizar los procesos que ocurren a nivel comunitario. Entre los principales atributos que describen una comunidad está la composición específica, o sea, cuáles son las especies presentes, la cantidad de especies presentes, las abundancias relativas de las especies, la dominancia, que es si hay una especie más determinante de la característica de la comunidad o no, la diversidad,
o sea, cuántas especies y las abundancias relativas, la estructura trófica, o sea, las relaciones quién come a quién, lo que llamamos la estructura de gremios, que lo vamos a ver de qué se trata un poco más adelante, las distintas formas de vida que puede haber y los grupos funcionales. No les voy a explicar esto ahora, se los presento aquí y después lo vamos a ver en más detalle. Entre los procesos que vamos a analizar más adelante son las interacciones de las especies con el medio ambiente, las interacciones entre especies, cómo cambia espacial y temporalmente la comunidad, y después en la parte de ecosistemas, sobre todo, el flujo de materia y energía. Bueno, composición específica es fácil, es la lista de especies presentes. En la tabla que les puse ahí abajo, tienen por ejemplo una lista de especies que es Nacella hialina, Paposa, Lolium y Paspalum. Estas son 4 especies de gramíneas que son comunes en los pastizales pampeanos. La riqueza de especies es el número de especies presentes. En este caso tenemos 4 especies. La abundancia relativa es la abundancia de una especie respecto a las restantes. La podemos expresar por la cobertura, ¿se acuerdan en las primeras clases cuando hablamos de una forma de describir la abundancia? Era por la cobertura, que es el área de terreno que intercepta la proyección de la copa en el caso de árboles o del individuo en el caso de plantas. Puede ser acá, por ejemplo, que Nacella hialina cubre el 50% del suelo, mientras que Paspalum dilatatum cubre solo el 10%. También se puede representar en función de la frecuencia. Si uno toma varias muestras y se fija en qué proporción de las muestras está presente cada una de las especies, por ejemplo, Nacella hialina la habría encontrado en el 70% de los lugares, y esto lo podría expresar como frecuencia relativa. También me podría basar en la cantidad de individuos que encuentro y en la proporción de individuos de esta especie respecto al total de los individuos de la especie. Las comunidades se caracterizan por un determinado patrón de abundancias relativas. ¿Qué quiere decir un patrón de abundancias relativas? Que se caracterizan por tener alguna especie que es más abundante que otra y esta especie que domina en general es característica del tipo de comunidad. Por ejemplo, el caso de la comunidad que le describía antes se caracterizaría porque la especie de mayor abundancia relativa es la Nacella hialina. Acá en estos gráficos tenemos un eje que es la abundancia relativa, que puede ser en cuanto al número de individuos o cobertura, y en este eje dice rango. ¿Qué quiere decir el rango? Es la posición que ocupa la especie en cuanto a su abundancia. La especie de rango 1 es la de mayor abundancia, la de 2 la segunda, 3, 4, así. Fíjense que estos dos gráficos son bastante distintos. ¿Qué es lo que observan acá? Acá vemos que hay una especie que es bastante abundante y después las otras son muy poco abundantes. Mientras que en el gráfico de la derecha vemos que la abundancia va bajando, pero en forma más gradual, a medida que avanzamos en el rango. Entonces, el rango es el lugar que ocupa una especie en una ordenación de más a menos abundante. En la comunidad A, la especie de rango 1 tiene casi el 70% del total de individuos, mientras que en la comunidad B tiene el 30% y el resto de las especies son más o menos abundantes. En la comunidad A tienen 10% o menos de abundancia relativa, en cambio en esta hay de 25, hay de 20, o sea, acá las especies están representadas en forma más equitativa. Entonces, hasta ahora vimos la composición específica, riqueza de especies y lo que son las abundancias relativas. Ahora vamos a analizar lo que significa el concepto de dominancia. Una especie dominante en una comunidad es aquella que ejerce un control sobre el funcionamiento de la comunidad. Este control puede estar dado porque es la especie más abundante, por ejemplo en plantas, es la que más contribuye a la producción primaria,
porque es la que más contribuye con biomasa fotosintética, o podría ser que no es tan abundante, pero sus individuos son de gran tamaño. Por ejemplo, si tenemos un ambiente en donde hay árboles, probablemente estos ejerzan un control sobre la comunidad herbácea que está abajo. También en el caso de animales puede ser por la actividad que desarrollan, por ejemplo, si cavan o si talan árboles como los castores y determinan las características de la comunidad, o por un rol ecológico. Por ejemplo, las leguminosas fijan nitrógeno y eso va a determinar qué especies pueden estar presentes, porque contribuyen a aumentar la disponibilidad de este nutriente para otras especies. Dentro de las especies dominantes hay unas particulares que llamamos especies clave, y estas cumplen un rol particular por las interacciones que tienen con otras especies. Si sacamos esa especie, va a haber cambios en las restantes y en la estructura general de la comunidad, en particular las abundancias relativas. Un ejemplo de especie clave es el que les había dado al principio cuando les describí los patrones. Una especie clave podría ser el mejillón. Si desaparece el mejillón, aumenta la diversidad del resto de las especies sésiles en el intermareal. También podríamos considerar que es clave la estrella de mar, porque la estrella de mar controla al mejillón, que a su vez influye sobre las otras especies. Otras especies que ejercen un control sobre la comunidad son lo que llamamos ingenieros del ecosistema. La diferencia que hay entre una especie clave y un ingeniero del ecosistema es que el papel que juega la especie clave es por las interacciones con otras especies, mientras que el ingeniero del ecosistema juega un papel porque produce cambios en el medio ambiente y estos cambios influyen sobre otras especies. Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, acá el ejemplo de la estrella de mar. La estrella de mar depreda sobre el mejillón y entonces hace que pueda haber varias especies en relativa abundancia. Cuando saco a la estrella de mar, aumenta la competencia del mejillón sobre las otras especies, que entonces disminuyen su abundancia y también puede ser que alguna desaparezca, como por ejemplo la especie 4. Acá hay algunos ejemplos de la bibliografía en el que antes y después de remover a la estrella de mar, disminuyó el número de especies. Acá era el número de especies previo a la remoción de la estrella de mar y el número de especies posterior a la remoción de la estrella de mar. Y esto, bueno, es en dos sitios diferentes. Un ejemplo de ingeniero del ecosistema son los castores, que al talar a los árboles y armar los diques, cambian el ciclo del agua, pueden conducir a la inundación de los bosques y están, de hecho ahora en la Patagonia están causando bastantes daños, están cambiando la fisonomía de los bosques y están, por un lado porque talan los árboles, pero además porque provocan inundaciones que están haciendo que desaparezcan algunas especies características de estos bosques. Otro ingeniero del ecosistema es la vizcacha. Las vizcachas hacen cuevas madrigueras y al cavar sacan tierra de las zonas más profundas y entonces hacen que emerjan a la superficie nutrientes. También las vizcachas consumen vegetación alrededor de la cueva y entonces cambian las características del sistema. Entonces, hasta ahora ya llegamos a hablar de la composición específica, la riqueza de especies, las abundancias relativas, la dominancia, y ahora vamos a hablar del concepto de diversidad, que es uno de los conceptos que más preocupa en este momento, o sea, las características de la diversidad de las comunidades y sobre todo en este momento lo que preocupa es la pérdida de la diversidad. La diversidad está determinada por dos cosas principales: el número de especies que estén presentes en un lugar, o sea, la riqueza de especies, y también la abundancia relativa de las especies, o sea, cómo se reparte el total de individuos de una comunidad entre las distintas especies. Porque no es lo mismo, yo puedo tener 4 especies
en una comunidad, en dos comunidades que comparten la cantidad de especies, pero en una el 80% de los individuos pertenecen a una especie y el 20% restante se reparte entre las otras tres. Mientras que, en otro caso, las abundancias relativas son más parecidas. Entonces, la diversidad está determinada por las dos cosas. Ahora lo vamos a ver más en detalle cuando veamos los estimadores de diversidad. A otra escala, esto sería a una escala local. A una escala regional, a una escala más grande, cuando tenemos distintas comunidades presentes, podemos considerar la diversidad beta. Esta es cómo cambia la composición específica entre distintas comunidades, ya a una escala regional. Lo que dijimos, la riqueza de especies y la abundancia relativa determinaría la diversidad en una comunidad local. Mientras que, cuando hablamos de la diversidad beta, estamos hablando de diferencias entre distintas comunidades. Un concepto que estamos oyendo muy a menudo es el de biodiversidad. La biodiversidad es un concepto amplio que incluye no solo la diversidad de especies, sino también la variación genética que existe dentro de las especies, la diversidad de hábitat, de ecosistemas y de biomas. O sea que es un concepto que incluye la diversidad a una escala de la Tierra. ¿Por qué es importante considerar estos distintos tipos de niveles de biodiversidad, de diversidad? Por ejemplo, la variación genética dentro de las especies es muy importante desde el punto de vista de la conservación. El hombre, a las especies que explota, tiende a seleccionarlas de manera que tengan características muy parecidas, que no haya variabilidad, sino que selecciona que sean productivas, digamos. Cuando nosotros compramos choclos, queremos que tengan todos los granos, que los granos sean grandes, que el choclo sea grande. Entonces, a lo largo de la historia del hombre, ya en América, desde los incas, se seleccionaban las plantas que presentaban las mejores características y eso lleva a una pérdida de variabilidad. Pero la variabilidad genética tiene una ventaja. ¿Cuál es esa ventaja? Por un lado es que cuando se cruzan individuos diferentes genéticamente, es menos probable que se presenten genes recesivos, que pueden ser deleterios, pueden causar problemas. Por otro lado, la pérdida de variabilidad a lo que conduce es a una pérdida de la capacidad de adaptarse a condiciones cambiantes. Uno selecciona al maíz para determinadas características climáticas, que entonces tenga las mejores características, plantas altas con muchos marlos, con muchos granos, pero si cambia el clima, estas características quizá ya no se presentan más, porque la planta está creciendo en otras condiciones. Entonces, hay programas de conservación de la diversidad en que están manteniendo formas originarias del maíz que conservan toda la variabilidad genética. Y esto es, sobre todo en el contexto de cambio climático, es relevante para la persistencia de las especies. Bueno, la diversidad de hábitat va a estar relacionada con la diversidad de especies. Si desaparecen muchos tipos de hábitat, las especies asociadas a estos hábitats van a desaparecer también. Lo mismo pasa con los ecosistemas y con los biomas. Bueno, habíamos visto que la diversidad podía estimarse a distintas escalas. Yo les hablé de escala local y les hablé de una escala regional. Cuando hablamos de una diversidad de una comunidad en particular, estamos hablando de la diversidad alfa, que es la diversidad de especies que hay en un hábitat o en una comunidad. La diversidad beta les había dicho que era la diferencia en la composición específica entre distintas comunidades, que puede ser a lo largo de un gradiente o entre un hábitat y otro. Entonces la diversidad beta lo que mide es cómo cambia las especies cuando me muevo de una comunidad a otra. Y la diversidad gamma, por último, es la diversidad de especies, es parecida a la diversidad alfa, pero cuando se considera un paisaje o una región entera. Acá entonces nosotros tendríamos dentro de cada comunidad, en este paisaje que tiene una zona más boscosa, un arroyo y una zona de humedal,
La diversidad alfa la mediría, por ejemplo, dentro del bosque. La diversidad beta sería la comparación del conjunto de especies que hay entre el bosque y el humedal, y la diversidad gamma abarcaría toda esta región. Sería el conjunto de especies presentes, lo mediría igual que la diversidad alfa. Si yo entonces tengo una región o paisaje en donde representé 4 comunidades, estos son los límites de las comunidades, tendría en cada una de ellas mido la diversidad alfa. Cuando comparo las especies presentes entre una comunidad y otra, tengo la diversidad beta. Podría ir comparando de a pares, también podría ser el promedio de las diversidades beta para representar la diversidad beta a escala de región o paisaje. Y la diversidad gamma sería el conjunto de especies que están presentes en toda la región. Vamos a analizar la diversidad específica alfa a escala local, que es una de las características que más importancia se les da cuando uno está describiendo una comunidad. Dijimos que la diversidad específica iba a depender de la cantidad de especies que haya y de cómo estaban repartidos los individuos entre las distintas especies. Esto lo representa un parámetro que se llama equitatividad y que depende de cómo sea el patrón de abundancia relativa, o sea, cómo se repartan los individuos entre las distintas especies. Entonces, una comunidad va a ser diversa porque tenga muchas especies, o sea, porque tenga alta riqueza, y también es más diversa cuando todas las especies son más o menos igual de abundantes. Esto tiene que ver con la idea de que si yo estoy estudiando una comunidad, la probabilidad de encontrar individuos de distintas especies va a ser mayor cuando haya muchas especies, pero también va a ser mayor cuando la cantidad de individuos por especie sea parecida, porque si tuviera que una especie domina mucho, lo más probable es que yo encontrara más frecuentemente individuos de la misma especie. Por más que existan otras, al ser muy abundante, voy a estar encontrando siempre la misma. Entonces eso haría que la comunidad sea menos diversa. Acá les ejemplifiqué 3 comunidades, la 1, la 2 y la 3. Tienen que analizar qué comunidad es más diversa. Fíjense la de las columnas celestitas, las abundancias bajan relativamente gradualmente, mientras que en la comunidad roja tenemos que bajan abruptamente. Y después, para analizar cuántas especies comparten, la 1 con la 2, por ejemplo. Acá la especie 1 la comparte, es 1. La 2, la 3, y la 3 comparten 3 especies. La 1 y la comunidad 3 comparten la 1, la 2, la 3, también comparten 3 especies. Y la 2 y la 3 comparten la 1, la 2, la 3, la 6 y la 7, o sea que comparten más la 2 y la 3. La diversidad beta es mayor cuantas menos especies se estén compartiendo. Y después tendrían que ver la cantidad de especies que tiene cada comunidad. La 1 tiene 1, 2, 3, 4, 5 especies. La comunidad 2 tiene 1, 2, 3, 5 especies. Y la comunidad 3 tiene 1, 2, 3, 4, 5 especies. Acá no habría diferencia entre el número de especies. Entonces, la comunidad 1 sería más diversa porque el reparto de individuos entre las distintas comunidades es más semejante. Hay una serie de índices para estimar la diversidad. Uno de los índices más usados es el llamado de Shannon-Wiener, también lo van a ver como Shannon-Weber,
que tiene en cuenta el número de especies presentes y la abundancia relativa de cada especie. Este índice se llama H y se calcula haciendo la sumatoria de PI, que son la proporción de cada una de las especies, o sea, la proporción de individuos de cada una de las especies respecto al total de individuos. Se multiplica esta proporción por el logaritmo de la proporción. Y esta sumatoria se efectúa de la primera especie hasta la última, o sea, es que de I igual a 1 a S, que es el total de las especies. Ahora les voy a explicar, tiene un signo negativo adelante, el por qué. Como acá estoy hablando de proporciones, los logaritmos de las proporciones, que son menores que 1, dan negativo. Entonces se le pone el signo negativo adelante para que el H sea positivo. Acá entonces yo tendría que es la suma de la proporción de individuos de la especie 1 por el logaritmo de la proporción de individuos de la especie 1 más la proporción para 2 más la proporción para 3 más la proporción de la especie número S por el logaritmo de PS. La proporción de individuos de cada una de las especies se calcula como el número de individuos de la especie I sobre la suma total del número de individuos. Fíjense que en esta sumatoria que tenemos, vamos a tener tantos términos como especies haya. Y la abundancia relativa, en este índice la estamos considerando con los PI. O sea, no sumamos solamente las especies, sino que las sumamos ponderadas por sus abundancias relativas. El tema que tiene este índice H es que no tiene un valor máximo absoluto, sino que el valor máximo que toma el H depende del número de especies presentes en la comunidad. O sea, para un valor de riqueza determinado, la máxima diversidad se va a dar cuando todas las especies tienen el mismo número de individuos. Habíamos dicho que cuanto más equitativamente estén representados todas las especies. Entonces, el número de individuos de cada una de las especies, el NI, va a ser la suma de los individuos totales repartido en el número de especies totales. El PDI, la proporción de individuos de una especie, es el número de individuos de la especie dividido la suma de los NI. Pero entonces acá tenemos que la proporción de individuos de la especie va a ser la suma de los NI sobre S, dividido otra vez por la suma de los NI. La suma de los NI acá se nos va y nos queda que la proporción va a ser 1 sobre S. O sea que para que la diversidad sea máxima, la proporción de individuos de cada una de las especies tiene que ser 1 sobre la riqueza de especies. Entonces ahora vamos a aplicar esto en la fórmula del H. El H era la suma de los PI por el log PI. Entonces el H máximo va a ser menos S multiplicado por 1 sobre S, porque todas las especies tienen esta misma proporción, pero por el logaritmo de 1 sobre S. O sea, estoy reemplazando esta sumatoria de PI log PI, como son todos iguales, en vez de hacer la sumatoria, multiplico S por 1 sobre S por el logaritmo de 1 sobre S. Entonces, acá se me simplifica la S y me queda menos el logaritmo de 1 sobre S, que es equivalente al logaritmo de S. Entonces, el H máximo de una comunidad es igual al logaritmo del número de especies presentes. El H mínimo va a ser cuando haya una sola especie, o sea, el mínimo de diversidad es que haya una sola especie presente. O sea que el N de la especie 1, la que está presente, va a ser igual a la suma de los NI. Entonces, la proporción de individuos de la especie va a ser N1 sobre N1 igual a 1. Acá, ahora reemplazamos este valor en la fórmula de H, nos queda menos la sumatoria de PI por log PI. Pero esto es 1 por el logaritmo de 1. El logaritmo de 1 es igual a 0. O sea que el H mínimo es igual a 0. O sea que tenemos que el H máximo es el logaritmo de S
y el H mínimo es igual a 0. El otro concepto que habíamos visto era el de equitatividad, que representa cuán parejas son las abundancias de todas las especies. La máxima equitatividad se da cuando todas las especies tienen el mismo número de individuos, o sea que todos los PI son iguales. Como habíamos visto para el H máximo, el PI de todas las especies va a ser 1 sobre S. La equitatividad se representa por medio de la relación entre el H que yo encuentro en una comunidad respecto al H máximo, que el H máximo es cuando todas las especies están igualmente representadas. O sea, la máxima equitatividad se va a dar cuando el H sea igual al H máximo, o sea que va a ser igual a 1. Y la mínima equitatividad va a ser cuando tenga el H mínimo dividido el H máximo. El H mínimo habíamos visto que era igual a 0, o sea que acá la mínima equitatividad es 0. Hay otro índice común que se llama índice de dominancia, índice de Simpson, que le da importancia a las especies dominantes, a las especies de mayor abundancia. El índice de dominancia, que lo denoté con la D minúscula, es la suma de los PI cuadrados. Acá los PI son los mismos que para el índice de Shannon, es la proporción de individuos de cada especie. La diversidad es inversa a la dominancia, o sea, cuanto más domina una especie, menor será la diversidad. El índice de dominancia mide la probabilidad de que dos individuos que yo tomo en la comunidad al azar pertenezcan a la misma especie. Cuanta más dominancia haya, mayor es la probabilidad de que estos dos individuos pertenezcan a la misma especie. El índice de diversidad va a tener que ser relacionado negativamente con el índice de dominancia. Acá distintos autores lo plantean de distinta manera. Krebs plantea que la diversidad es 1 menos la suma de los PI cuadrados, que es el índice de dominancia. Mientras que en el libro de Begon podrán ver que la diversidad es 1 sobre el índice de dominancia. Igual dan cosas bastante parecidas. El D máximo va a ser cuando todas las especies tengan el mismo valor de abundancia, o sea que el PI va a ser 1 sobre S. Al cuadrado, acá me queda 1 sobre S cuadrado. Como era una sumatoria, la sumatoria de los PI cuadrados es S por 1 sobre S cuadrado. Acá me queda 1 sobre S, el segundo término. Entonces me queda el D máximo 1 menos 1 sobre S. Haciendo algo parecido para el índice de Begon, el D máximo da S. El D mínimo va a ser, si acá teníamos que tengo solamente una especie, el PI cuadrado es 1, entonces el D mínimo da 0. Mientras que para el índice de Begon, el D mínimo da 1. Entonces, para todos los índices, si dos comunidades tienen la misma riqueza, es más diversa la que es más equitativa. La equitatividad es máxima cuando la proporción de individuos de cada una de las especies es igual a 1 sobre S. Si dos comunidades son igualmente equitativas, es más diversa la que tenga más riqueza. Fíjense, acá entre la comunidad A y la comunidad B, tenemos que comparten el número de especies de árboles. Pero si se fijan en el gráfico de la izquierda, la comunidad A tiene una gran abundancia de esta especie de árboles, con lo cual es menos diversa. Vamos ahora a pasar a otro atributo de la comunidad, que es la estructura trófica. Las características de las cadenas y redes tróficas creo que lo vienen estudiando también desde la primaria, que se ve. O sea, ¿en qué se basa el análisis de la estructura trófica? Hay relaciones entre los organismos que están determinados por la necesidad de materia y energía para poder sobrevivir, crecer y reproducirse. Y que las distintas especies difieren en los recursos de donde obtienen materia y energía. Por ejemplo, las plantas obtienen
la energía de la luz solar y la materia de componentes inorgánicos, mientras que los animales, los microorganismos y los hongos utilizan energía química y materia almacenada en los seres vivos. Entonces, de dónde obtienen su materia y energía va a definir su ubicación en los distintos niveles tróficos. La estructura trófica se representa ubicando las especies de un mismo nivel trófico sobre una misma línea horizontal. Por ejemplo, acá tenemos productores, yo puse uno solo. Y las relaciones tróficas se representan con flechas que apuntan en la dirección de cómo fluye la energía. Por ejemplo, la energía almacenada en las plantas va a ir a parar a los herbívoros y a su vez la energía almacenada en los herbívoros va a ir a parar a los carnívoros. En realidad, en la naturaleza no se presentan relaciones tan simples, sino que puede haber flechas muy cruzadas, porque hay organismos que, por ejemplo, los zorros, por un lado se pueden alimentar de plantas, se pueden alimentar de frutas de los árboles, pero los zorros también pueden comer hormigas y los zorros también pueden comer ratones. O sea que hay lo que se llama redes tróficas o tramas tróficas que pueden llegar a ser bastante complicadas. Lo importante de prestar atención a las estructuras tróficas es que cuando uno actúa sobre una especie o hay un factor ambiental que cambia la abundancia de una especie, es probable que cambien aquellas que están relacionadas por las relaciones tróficas. Por ejemplo, en Australia hubo un problema cuando importaron a los conejos y se reprodujeron muchísimo porque se consumieron toda la vegetación. A su vez, la abundancia de conejos puede hacer que aumenten los zorros y estos quizá no comen solo conejos, sino otra cosa que puede ser afectada. Entonces, hay como relaciones que se llaman en cascada. Cuando hay un efecto sobre un nivel trófico, el efecto se va a trasladar a otros niveles tróficos con los cuales está interactuando. Bueno, las redes tróficas las podemos plantear desde los autótrofos, desde las plantas y que son consumidas por herbívoros y a su vez carnívoros hasta un nivel supercarnívoro, o también las redes tróficas pueden empezar por materia orgánica muerta y entonces empezar por material en descomposición que es descompuesto, intervienen distintos tipos de microorganismos, estos son absorbidos por las plantas y se inicia un ciclo. Otra característica de las comunidades es cómo se distribuyen en el espacio los organismos que la forman, y esto se refiere principalmente al componente de la vegetación. En ecología de comunidades van a ver que tiene bastante influencia la parte vegetal, que determina lo que va a pasar también a su vez con la parte animal. Entonces, la estratificación lo que se refiere es a la distribución vertical de la vegetación. Por ejemplo, en la figura vemos acá en un bosque, tenemos que la vegetación puede estar hasta 20 metros de altura por los árboles, mientras que acá tenemos un paisaje herbáceo donde la vegetación llega a una altura de algunos centímetros o hasta 1 metro como máximo. Otra cosa que habíamos hablado de las características de las comunidades era sobre la estructura de gremios y las distintas formas de vida. Las formas de vida se refieren al aspecto que tienen los organismos y también se refiere principalmente a plantas, o sea, el desarrollo, el concepto de formas de vida se desarrolló para el componente vegetal. La forma y la estructura de los organismos se considera que están relacionadas con las adaptaciones que tiene al medio ambiente y con la fisiología, y están definidas principalmente por la ubicación de las yemas de renuevo y cuán protegidas están o no. O sea, las yemas de renuevo son las estructuras a partir de las cuales se va a reiniciar el crecimiento.
Una de las principales formas de vida, por ejemplo, son si es una hierba, un árbol, un arbusto, si son plantas epífitas, y también se refiere a si las hojas caen o no caen en el invierno, o sea, si son caducifolias o perennifolias. Aquí hay un ejemplo para un conjunto de especies características de bosques chilenos, en donde se aplica la clasificación según Ranquier, que fue el que desarrolló el concepto de formas de vida. Las fanerofitas se caracterizan porque tienen las yemas de renuevo expuestas. Acá tenemos el nivel del suelo y acá en la línea punteada está el nivel en el que se acumula la nieve. Las especies caméfitas tienen las yemas de renuevo bajo el nivel de la nieve y a veces protegidas por las plantas, por las hojas secas durante el invierno. Las geófitas son aquellas que tienen las yemas de renuevo protegidas por debajo de la tierra. Hemicriptófitas son que las tienen protegidas por las estructuras secas de las plantas, y finalmente las terófitas son las que son plantas anuales y las estructuras de renuevo son las semillas. A su vez, en esta clasificación de formas de vida tenemos las lianas y las epífitas. Acá entonces las yemas de renuevo expuestas a más de 25 centímetros de suelo, acá pueden quedar protegidas por nieve o hojarasca, yemas de renuevo bajo tierra. Acá las yemas quedan protegidas por hojas secas o nieve y la parte aérea muere. Y el renuevo de la planta es la semilla. Vamos a hablar ahora de la estructura de gremios. El concepto de gremio se refiere a un conjunto de especies que utilizan recursos parecidos y además lo utilizan en forma similar. O sea que compartirían los miembros de un gremio los requerimientos de nicho en un eje de recursos. Por ejemplo, el alimento. Podríamos considerar en aves, es bastante común que se hable de el gremio de los insectívoros o el gremio de los granívoros. También se podría hablar en roedores, por ejemplo, el gremio de insectívoros, de granívoros, de carnívoros. En general se utiliza el conjunto de gremios para definir a los gremios a un grupo de especies relativamente emparentadas o que tienen algo en común. Sin embargo, por ejemplo, en los desiertos se habla del gremio de granívoros, que puede estar formado por aves y roedores. El hecho de que puedan existir gremios, o sea, un conjunto de especies que utiliza los mismos recursos en forma similar, depende de la disponibilidad de recursos. Si hay más disponibilidad y menos competencia y puede haber gremios. Si hubiera recursos muy escasos, no podría haber varias especies que compartan los recursos. Por lo tanto, no podría haber gremios. O sea, para que haya gremios tendría que ser más intensa la competencia intraespecífica dentro de las especies que la interespecífica. Y entonces también la cantidad de gremios distintos que podría haber en un ambiente dependería de la variedad de recursos. Por ejemplo, para que exista un gremio insectívoro y un gremio granívoro, tendría que haber disponibilidad de insectos y disponibilidad de semillas. Y otra característica importante es que la competencia interespecífica es mayor dentro de los gremios que entre los gremios. Bueno, llegamos ahora a uno de los últimos atributos, el de los grupos funcionales. Los grupos funcionales son grupos de especies que cumplen una función similar en la comunidad y que por lo tanto tienen efectos semejantes sobre el ecosistema. Por ejemplo, para plantas, las leguminosas cumplen la función de fijar nitrógeno, entonces representarían un grupo funcional. En animales, un ejemplo de grupo funcional serían los descomponedores,
que son los encargados de descomponer la materia orgánica y convertirla de nuevo en componentes inorgánicos que pueden ser absorbidos por las plantas. Es importante el concepto de grupo funcional porque para que una comunidad funcione tienen que estar presentes distintos grupos funcionales. También podríamos hablar de que los organismos autótrofos serían un grupo funcional porque son los que están fijando la energía solar en forma de energía química. O sea, mientras que los consumidores serían otro tipo de grupo funcional. Bueno, en las clases que vienen vamos a empezar a analizar otras características de las comunidades y sobre todo los determinantes de la composición de las comunidades.